en Argentina. Nuestro conferencista, nuestro ponente hoy es el maestro Alfredo Palacios, coordinador de Economía de la Salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, del IEX. Muchos de ustedes se recordarán de que en la última reunión de Redetza tuvimos un taller sobre este tema. E alguns de vocês han participado deste taller e anunciamos aí em nossa reunião de Redetza em Buenos Aires que íamos começar a arrancar com um trabalho sobre análise de impacto pressupostário, não? Liderado aí por IEX. Ok? Alfredo estuvo conosco também aí. E então, a ideia hoje é retomar este tema de análise de impacto pressupostário e também este trabalho que vamos fazer com os membros da Redetza, que vai estar aí, que está coordenado por IEX. Assim que o webinar tiene este webinar tiene, además de uma função informativa nesse sentido, também um objetivo de retomar o trabalho, ou quizás mesmo de arrancar com o trabalho de este grupo, que podemos dizer que é um grupo de trabalho sobre análise de impacto pressupostário. Já houve aí algum exercício, alguma informação aí que tivemos, que compartimos e que os países han compartido nesta sessão, na reunião que tivemos em Buenos Aires. Pero agora realmente esperamos que com el dia de hoje podamos com este webinar e o seguimento que vamos a ter, podamos realmente seguir com esse importante trabalho sobre essa ferramenta de análise de impacto pressupostário. Antes de passar a palavra, também queria também agradecer además a todos vocês que estão, já temos 50 já presentes aí na sala. Agradecer, por supuesto, a Francisco Cacavo, que sempre colabora, sempre nos apoia e coordena todo esse programa de webinars. Creio que pode ser que seja dos últimos que esteja coordenado por Francisco, porque está assumindo outros muito importantes também atividades e desafios em Argentina, no Ministério da Saúde da Argentina. Pero sin duda siempre va a seguir vinculado de una manera u otra con nuestra red, ahora desde el Ministerio de Salud de Argentina. Así que nos vamos ya en Buenos Aires hicimos varias despedidas, así que no voy a hacer una más porque siempre va a estar con nosotros. Agradecer también a Verônica Gallegos, a UNCA, que me parece que no está conectada, de Cenetec, México, porque nos vai ajudar voluntariamente, nos está ajudando como membro da Redetza, nos ajudando agora também em fazer essa organização de este programa, nos últimos meses, empezado a apoiar-nos também com este tema de Luiz Webinar, assim que graças Verônica Galego, acaba de conectar-se, assim que em tempo de escutar meu agradecimento, espero, por nos ajudar também agora com esse programa de webinars. E, por supuesto, agradecer a nosso ponente e também aí coordenador dessa atividade em Redetza, Alfredo Palacios. Eu vou rapidamente fazer uma apresentação para que vocês possam conhecer melhor. Alfredo Palacios é licenciado em Economia por la Universidade Nacional de Rio Cuarto e Magíster em Economia por la Universidade Nacional de La Plata. Ha realizado además estudos de pós-grado em Evaluação de Programa de Saúde no Instituto Nacional de Saúde Pública de México. Actualmente é coordenador de la Unidade de Economia e la Saúde no Instituto de Efectividade Clínica e Sanitária e é professor em la carreira de grado de Economia e em la maestria em Efectividade Clínica e Sanitária da Universidade de Buenos Aires. Ha sido consultor e colaborador em projetos de investigação, assistência técnica para vários organismos internacionais, agências de governo locais, como o Banco Mundial,
como Fundación Gates, como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, entre otros. Así que es un gusto tener a Alfredo con nosotros. La importancia del tema, creo que no es necesario hablar mucho porque todos saben de la importancia de este tema para la toma de decisiones y las decisiones de cobertura que toman las instituciones de salud, sin duda deben tener en cuenta el impacto que tendrán sobre sus finanzas en corto y mediano plazo. E, em geral, e por distintas razões, essas estimações de impacto pressupostário não se realizam, incrementando o risco de sobreestimar ou subestimar os pressupostos que assignam as intervenções de saúde. Então, desta maneira, a análise de impacto pressupostário é uma ferramenta fundamental nesse processo de toma de decisões e pode contribuir na toma de decisões de cobertura com critérios de eficiência. O objetivo deste webinar de análise de impacto pressupostário é justamente brindar estes conceitos fundamentais e também ilustrar o modelo web que ha sido desarrollado através de um caso prático para que podamos receber comentários de ustedes, sugerências por parte dos membros da REDETSA e demais invitados e participantes dessa sessão de webinar. Não? Como eu mencionei anteriormente, para que podamos também utilizar isto como um momento de arrancar com este projeto para aqueles que não han tenido a oportunidade de conhecê-lo na reunião de Buenos Aires. Então, essa é uma oportunidade também de disseminar esse trabalho que estamos fazendo, OPS, REDETSA e Centro Colaborador IEX em Evaluação de Tecnologia Sanitária sobre análise de impacto pressupostário. Bem, depois dessa informação introdutória, passo a palavra a nosso invitado, nosso ponente de hoje, Alfredo Palacios. Muchas gracias una vez más, Alfredo. Con la palabra. Bueno, muchas gracias Alexandre, Francisco y Verónica por la presentación y también por la invitación a participar de este webinar y poder difundir esta herramienta para la toma de decisiones en salud. Entonces, les voy a presentar brevemente lo que va a ser la hoja de ruta de esta presentación y nos vamos a centrar como en 3 bloques. Uno de ellos es definir qué es el análisis de impacto presupuestario en salud. Si bien hay algunos asistentes al webinar que tienen mucho conocimiento y experiencia en análisis de impacto presupuestario, también pueden haber otros asistentes que quizás no estén del todo familiarizados con este concepto. Así que vamos a brindar una definición de ello. A continuación vamos a presentar y analizar un poco los componentes principales de un análisis de impacto presupuestario en salud, que anticipo que son 3. El primero de ellos, la identificación de la población objetivo, luego lo que se conoce como las tasas de difusión o las cuotas de mercado de las tecnologías, y finalmente los costos o ahorros asociados a las intervenciones. Finalmente, les voy a presentar lo que denominamos como el modelo web de análisis de impacto presupuestario en salud, que los miembros de REDETSA ya lo conocen, pero quizás otros asistentes no, y es válido hacerles como una pequeña demostración de este modelo para que lo vean en uso. Entonces, ¿qué es el análisis de impacto presupuestario en salud? En la literatura aparecen varias definiciones acerca de ello, pero es importante en primer lugar como contextualizar qué representa el análisis de impacto presupuestario. Y a partir de ello podemos decir que en general existen como ciertas barreras, por decirlo de alguna manera simple, que deben ir superando todas las nuevas tecnologías en salud antes de llegar al paciente. Algunas de esas barreras ya clásicas y conocidas por todos tienen que ver con los estudios de seguridad, que están representados por los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2, luego estudios de eficacia, que son ensayos clínicos fase 3,
Luego, estudios observacionales, ensayos clínicos programáticos, etcétera, que representan la efectividad de una nueva tecnología, y aparecen como dos últimas barreras, nuevamente expresado de una manera simple, que son más de índole económica, digamos. Y una de ellas tiene que ver con tratar de mostrar la evidencia de eficiencia de una intervención, que usualmente está representada a través de los estudios de costo-efectividad y costo-utilidad. Y la quinta es de asequibilidad de impacto presupuestario en salud. Y en esta presentación nos vamos a concentrar en esta quinta barrera. Es importante decir también que en la actualidad aparecen o se está discutiendo acerca de otras barreras adicionales que tienen que ver con consideraciones de equidad, por ejemplo, consideraciones sobre determinados subgrupos poblacionales y demás. Pero por el momento hay un debate súper importante en la región y de hecho a nivel mundial acerca del impacto presupuestario en salud. Ya no es suficiente hablar de eficiencia, estudios de costo-efectividad. La región avanzó mucho en esto y eso es muy bueno. Y hoy la discusión tiene que ver con la asequibilidad de esas nuevas tecnologías que pueden ser costo-efectivas desde una mirada de los presupuestos de los financiadores de la salud. Avanzando un poquito más, brindamos esta definición, que es una definición un poco que manejamos en IEX acerca del análisis de impacto presupuestario en salud, que básicamente decimos que es la estimación del impacto financiero neto para un financiador de la salud derivado de brindar una potencial cobertura de una tecnología o intervención. Acá encuentran resaltado en color rojo algunas palabras o algunos conceptos que creo que son claves para entender el impacto presupuestario en salud. En primer lugar, decimos que es una estimación, porque lo que hacemos, esto es como una estimación como a un futuro cercano, digamos, o sea, es como uno predice cuál va a ser el impacto presupuestario, digamos, en salud, hace una proyección a 3 años o a 5 años a partir del día de hoy. Hablamos de impacto financiero neto para distinguirlo un poco de impacto económico, porque los economistas, dentro de lo que es impacto económico, consideramos otros aspectos como el costo de oportunidad de los recursos y demás. Por lo tanto, acá solamente en el análisis de impacto presupuestario en salud hablamos de dinero. ¿Cuánto dinero uno se ahorra o cuánto dinero tiene que erogar un financiador para poder incluir en su paquete de prestaciones la cobertura de una determinada tecnología? Resaltamos el financiador porque siempre los análisis de impacto presupuestario en salud se hacen desde la mirada del financiador o el pagador, digamos, de los servicios de salud. Vinculado a una decisión de cobertura que puede no estar tomada aún. Uno puede considerar si quiere brindar esa cobertura o no, y cuánto le impacta en su presupuesto con este tipo de herramientas. Ejemplos, algunos ejemplos que una IP nos puede brindar alguna ilustración o alguna evidencia. Por ejemplo, una IP nos permite responder a la pregunta de cuál sería el impacto presupuestario para un seguro de salud si incorporamos al listado de prestaciones una nueva droga oncológica. ¿Cómo impactaría en el presupuesto de ese financiador? Es algo que un análisis de impacto presupuestario en salud puede brindar una respuesta. Otra pregunta posible es ¿cuánto debería incrementarse el presupuesto en salud, por ejemplo, en un seguro público, para satisfacer la demanda de vacunas de una población ante una decisión de cobertura? Esto es, aparece una nueva vacuna en nuestro calendario y el seguro público de salud tiene que cubrirlo. Bueno, ¿cuánto debería incrementarse el presupuesto de este seguro público de salud para poder brindar una cobertura efectiva de vacunación? Otra posible pregunta en la cual el IP brinda una respuesta es cuál sería el costo o el ahorro esperado para un financiador si reemplaza una nueva tecnología, un cuidado usual de una enfermedad con una nueva tecnología, quizás con evidencia de costo-efectividad. Todas estas preguntas pueden ser respondidas por un análisis de impacto presupuestario. Noten de que el análisis de impacto presupuestario en salud trata de brindar respuestas para problemas
concretos que puede enfrentar un financiador de la salud en la toma de decisión diaria. Acá presento una pequeña distinción un poco entre las evaluaciones económicas en salud, en particular si una tecnología es costo efectiva, si siempre debería financiarse o no. Claramente que una tecnología sea considerada costo efectiva es algo muy valioso porque nos habla de la eficiencia en el uso de los recursos. Sin embargo, el IP intenta brindarnos información acerca de si nosotros efectivamente estamos en condiciones de financiar esa tecnología. ¿Por qué? Porque los decisores tienen una restricción presupuestaria, suelen tener un presupuesto acotado y hay que tomar decisiones a partir de la masa de recursos que uno tiene a su disposición. Y por lo tanto decimos que todo lo que es eficiente muchas veces no puede ser alcanzable porque tenemos presupuestos limitados y no los podemos comprometer con una decisión. Si más o menos tenemos clara esta definición que presentamos de análisis de impacto presupuestario en salud y qué tipo de evidencia nos presenta y para qué nos puede ser útil, paso a brindar algún detalle acerca de cuáles son los elementos fundamentales de una IP. Y como les decía anteriormente, los elementos fundamentales pueden ser agregados de alguna manera en tres categorías. Por un lado, la definición de la población que es candidata a recibir la tecnología. Esto es un número de pacientes, es un N. Si son 100 pacientes o 200 pacientes que son candidatos a recibir una tecnología o intervención. El segundo componente tiene que ver con lo que se conoce como tasa de difusión o cuota de mercado de las tecnologías a lo largo del tiempo. Esto es, de cada 100 pacientes, ¿cuántos van a tener la nueva tecnología, por ejemplo, en el primer año si es que se decide cubrir esa tecnología? Son 10 pacientes de cada 100, son 20 pacientes de cada 100 y acá lo que vamos a tener es un porcentaje. Y finalmente los costos u ahorros asociados a la tecnología en cuestión, que pueden subclasificarse en costos de adquisición de la tecnología, por ejemplo, los costos de adquisición de una nueva droga, los costos de los tratamientos, la gestión de los posibles eventos adversos que pueden estar asociados a esta nueva droga y demás, que van a caer bajo el presupuesto del financiador. Y acá tiene un signo de pesos porque son montos en dinero. Como les comentaba, el primer componente, y que es algo muy importante para el análisis de impacto presupuestario en salud, tiene que ver con identificar el número de casos o la población que es candidata a recibir la tecnología, porque no va a ser lo mismo para un financiador determinado tener que brindar esa nueva tecnología a, no sé, el 1% de sus pacientes que tener que brindárselo de sus individuos cubiertos que tener que brindárselo al 40% de sus individuos cubiertos. Este último caso va a tener un impacto muy fuerte en su presupuesto. Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de definir el número de casos que pueden llegar a recibir la nueva tecnología es considerar si, por ejemplo, las características de la enfermedad, si es una enfermedad que es crónica o no en la población, o por ejemplo definir los grupos etarios, o por ejemplo preguntarnos si para identificar esta población es relevante la prevalencia y o la incidencia de la enfermedad. Acá muestro un ejemplo hipotético, pero con cierto grado de detalle, en el cual, por ejemplo, un seguro de salud, que por ejemplo cubre a 1 millón de individuos, podría preguntarse cuál sería la población cubierta para, por ejemplo, una nueva droga para el tratamiento de la esclerosis múltiple remitente recurrente o recaída remisión. Entonces, lo que haría este financiador de la salud, que tiene 1 millón de individuos cubiertos, es, en primer lugar, preguntarse, bueno, ¿cuál es la tasa de prevalencia de la esclerosis múltiple, por ejemplo? Supongamos que esa tasa de prevalencia es de 38 pacientes cada 100.000. Entonces, de ese millón, uno pasaría a 382 pacientes con esclerosis múltiple.
Ahora, supongamos que no todos esos pacientes son del tipo recaída-remisión. Entonces, hay que investigar qué proporción corresponde a ese tipo de pacientes. Supongamos que es el 74%. Ahí identificaríamos el número de pacientes con esclerosis múltiple, recaída-remisión. Y supongamos que un nuevo tratamiento implica algún tipo de condición, por ejemplo, pacientes con, no sé, unas determinadas características, digamos, en su enfermedad, que nos condiciona a definir nuestra población objetivo. Supongamos que el 93% de esos pacientes son candidatos a recibir la nueva tecnología. Entonces, lo que tendría este financiador, digamos, como población objetivo o el número de casos al cual debería brindarle este tratamiento nuevo, si decide cubrirlo, es 263 pacientes que son elegibles para el tratamiento. Es un ejemplo concreto, sencillo de cómo identificar la población objetivo. El segundo componente de relevancia en todo análisis de impacto presupuestario en salud tiene que ver con la tasa de difusión de la tecnología o la cuota de mercado. Y este es uno de los elementos, nuevamente, importante y también uno de los más difíciles de estimar en el análisis de impacto presupuestario en salud. Porque a diferencia, por ejemplo, el caso anterior, donde queríamos identificar la población objetivo y uno podía acceder a estudios epidemiológicos para identificar la prevalencia, la incidencia, los subgrupos de pacientes con determinadas características de la enfermedad, acá usualmente uno difícilmente puede acceder a evidencia científica para estimar esto. De la misma manera, si uno pudiese acceder a un análisis de impacto presupuestario en salud de una droga hecho en otro país, eso difícilmente puede ser extrapolable al contexto local, porque depende de los comparadores que uno tenga en el mercado doméstico, depende de la facilidad con la cual un financiador de la salud podría acceder a un determinado medicamento y demás. Para ilustrar un poco este concepto que usualmente a los economistas por ahí nos resulta un poco natural, pero por ahí al resto de otros profesionales de salud no les resulta tan intuitivo, voy a brindar un ejemplo muy, muy sencillo. Supongamos que en la actualidad, para tratar una determinada enfermedad, existe solamente un tipo de tecnología o un tipo de tratamiento. Y todos los pacientes que tienen esta enfermedad reciben este tratamiento porque es el único que existe. Hasta un momento en el cual aparece una nueva tecnología que parece reportar un buen beneficio en salud por unidad monetaria. Entonces, si este financiador de la salud está preguntándose, bueno, ¿cómo impactará esta nueva tecnología en su presupuesto a mediano y corto plazo? Tiene que simular o hacer asunciones acerca de cómo se van a distribuir los pacientes en este corto y mediano plazo entre la tecnología vieja y la tecnología nueva. Y eso va a tener implicancias en su presupuesto. Y de nuevo, esto es complejo porque existe hacer como un ejercicio de estimación de qué es lo que puede llegar a suceder en el futuro. Básicamente, qué es lo que va a suceder en el año 2, en el año 3, en el año 4, 5, a partir de la fecha de hoy, es decir, que va a suceder en los próximos 5 años, con la cantidad de pacientes que van a estar asignados a cada tecnología y cómo eso me va a impactar en mi presupuesto. Por ejemplo, en este caso hipotético, en el año número 1, que está representado por la primera barrita de este gráfico, uno puede considerar que todo el mercado de estos tratamientos va a estar en manos de la tecnología vieja, es decir, de cada 100 pacientes, los 100 van a estar asignados a el estándar de cuidado o la tecnología vieja. Pero si el financiador decide cubrirla, tiene que ver cómo se va a generar este intercambio de pacientes de la tecnología vieja a la nueva. Entonces quizás en el año posterior al presente, quizás de cada 100 pacientes, 10 pacientes son asignados a la nueva tecnología. Y quizás en el año 3, el 20% de los pacientes. Y en el año 4, el 30%, y en el año 5, el 40%. Definir ese porcentaje, si es 10, 20, 30 o 40, muchas veces es complejo y uno se apoya mucho en o estudios de mercado que a veces puede realizar
pueden realizar distintos actores del sistema de salud, o también consulta con expertos clínicos, prescriptores de tratamientos para esta enfermedad. Digamos, suele ser un ejercicio muy complejo, pero es de mucha importancia para determinar el impacto en el presupuesto, porque puede suceder que la nueva tecnología sea más costosa que la vieja tecnología. Entonces, a la medida que cada vez más pacientes se les va asignando esta nueva tecnología, tenga el impacto en el presupuesto del financiador sea creciente. Y es necesario saber cómo va a ir evolucionando a lo largo del tiempo. El tercer elemento tiene que ver con los costos o ahorros asociados a la nueva tecnología. La pregunta relevante es los costos y los ahorros de quién, digamos, y esto tiene que ver con lo que conocemos en economía de la salud como la perspectiva de análisis. A diferencia de las evaluaciones económicas en salud, donde la perspectiva puede ser de los financiadores, puede ser de los pacientes, puede ser de la sociedad, usualmente en análisis de impacto presupuestario en salud, la perspectiva es la del financiador o el pagador, usualmente el seguro de salud, o puede ser un prestador de salud si es quien tiene como un seguro propio, digamos, para financiar a sus usuarios. Por lo tanto, ¿qué costos y ahorros vamos a considerar? Todos aquellos que impacten en el presupuesto del financiador o del pagador, que usualmente son aquellos costos médicos directos que tienen que ser cubiertos o reembolsados por el financiador barra pagador. La pregunta a continuación es, ¿qué tipo de costos habría que incluir? Lo natural sería pensar en los costos de adquisición de los medicamentos, porque si yo soy un financiador y tengo que brindar cobertura a una nueva droga, por ejemplo, bueno, lógicamente debería considerar los costos de adquisición de esas drogas. Y eso es correcto, pero si miramos solamente eso, va a ser un análisis incompleto, porque, por ejemplo, puede suceder que esta nueva droga tenga algún evento adverso. Y ese evento adverso, supongamos que es que los pacientes, un pequeño porcentaje de los pacientes van a desarrollar, por ejemplo, neutropenia febril. Si yo como financiador no incluyo esos costos esperados de eventos adversos, lo que voy a hacer es subestimar mi impacto presupuestario, porque cuando ese 1% de pacientes quizás desarrollan neutropenia febril, van a consumir recursos sanitarios que, como es mi población cubierta, yo los voy a tener que financiar. Y eso estuvo asociado directamente a mi decisión de cobertura de este nuevo medicamento. Por lo tanto, si bien hay que mirar todos los costos que recaen sobre el presupuesto del financiador, hay que ser como muy inclusivo para no informar de manera inadecuada a este decisor acerca de el impacto presupuestario derivado de la cobertura de la droga. Entonces hay que considerar no solamente los costos de adquisición de medicamentos, sino también los costos del tratamiento de la enfermedad en sí mismo, porque puede ser que la nueva droga modifique el estándar de cuidado de la enfermedad, también los costos de gestión de los eventos adversos, entre otros que sean considerados de relevancia. De esta manera, y a modo un poco de síntesis, le presento lo que se conoce como la estructura analítica del análisis de impacto presupuestario en salud. Esta figura está tomada de una guía de recomendaciones de la Fuerza de Tareas de ISPOR, que es la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados en Salud, que ahí tienen la cita, si a alguien le interesa verlo, hay una versión más reciente de esa referencia, pero la pueden encontrar fácilmente en el sitio de ISPOR. Y esta figura básicamente intenta sintetizar como los componentes que le presenté anteriormente. Uno, en primer lugar, tiene que tratar de identificar o analizar qué es lo que sucede en la situación actual del financiador de salud. Como les decía, hay una población cubierta, hay una población enferma, y uno debe identificar la población objetivo para la nueva tecnología, para la tecnología, indistintamente que sea la tecnología actual o la nueva tecnología. Ello va a implicar el consumo de recursos sanitarios por parte de los pacientes, no solamente la adquisición de las drogas, sino también gestión de la enfermedad, de eventos adversos, y eso va a generar un costo para nuestro financiador de la salud. Lógicamente, ahí entran en juego
distintas variables o parámetros claves, como les comentaba anteriormente, la incidencia, la prevalencia, el porcentaje de pacientes diagnosticados, las vías actuales de tratamiento, los costos unitarios, cuánto sale un pack de la nueva droga, cuánto salen los días de internación, etcétera. Y puede ser que la nueva tecnología potencialmente pueda afectar algunos de estos parámetros. Por ejemplo, si la nueva intervención es de tipo preventiva, bueno, puede llegar a afectar la incidencia de la enfermedad en cuestión. Puede también afectar el uso de los recursos sanitarios, porque quizás con la nueva tecnología son necesarios menos días de internación, o quizás aparece algún evento adverso. Y eso genera como una nueva situación que vamos a intentar simular con el análisis de impacto presupuestario en salud. Y lo que vamos a ver que es el costo total de la enfermedad para el financiador en el escenario actual menos la diferencia en el costo de enfermedad asociado a esta nueva intervención, esa diferencia nos va a dar el impacto presupuestario neto para el financiador, digamos. Nuevamente, una muy buena fuente de información para conocer un poco más sobre el análisis de impacto presupuestario en salud son los artículos generados por el grupo de trabajo de ISPOR. Visto esto, lo que les quiero presentar un poco a continuación es el modelo de impacto presupuestario, el modelo web de análisis de impacto presupuestario en salud que desarrolló el IEX. En primer lugar, quiero comentarles que este análisis de impacto presupuestario en salud es una iniciativa que es 100% de IEX, con financiamiento interno de IEX. Es un proyecto que venimos desarrollando hace ya un tiempo y que tenemos la intención de continuar desarrollándolo con el objetivo de proveer una herramienta libre de uso para distintos tomadores de decisión en salud en Argentina y en el resto de los países latinoamericanos. Esta herramienta es de acceso libre, gratuito e irrestricto para todos los miembros de Redetza. La herramienta web se puede acceder a ella a través de este link que se encuentra adjunto en esta presentación. Tiene una contraseña porque nos interesa que pueda utilizarla particularmente financiadores de la salud, investigadores en la región latinoamericana y demás. Y el que lo necesite, nos tiene que contactar y nosotros le proveemos acceso. Por lo pronto, acá les proporciono la contraseña, pero bueno, esta contraseña, debido a que el acceso a este webinar es amplio y restricto, seguramente la vamos a modificar en el día de hoy, pero todo aquel que quiera la nueva contraseña solamente necesita enviarnos un correo electrónico y le vamos a compartir la nueva contraseña. Para utilizar esta herramienta está montada como en un sistema Flash, por lo tanto la aplicación Flash de su explorador o navegador de Internet tiene que estar activada y actualizada. Con la intención de no consumir mucho más tiempo del que tenemos asignado para este webinar, yo les voy a mostrar como una pequeña demostración del uso que pueden hacer de este modelo web de análisis de impacto presupuestario en salud. Entonces, voy a pasar a esta pestaña que está acá. Fíjense que este es mi explorador de Internet, digamos. Esta aplicación web se puede utilizar en Safari para aquellos que tengan el sistema de Apple, el sistema operativo, o también se puede utilizar en Chrome, etcétera, como se puede utilizar en distintos navegadores web. No hace falta ninguno específico o ninguno en particular. Acá, este modelo web, lo que le quiero mostrar principalmente son lógicamente la interfase y también como 4 pestañas que está organizado de una manera que consideramos relativamente intuitiva. No se concentren por lo pronto en los números, yo ya tengo precargado este modelo web, pero quiero que se concentren en lo siguiente. Tenemos una pestaña que la llamamos casos,
la cual básicamente, en la cual básicamente vamos a introducir nuestra estimación de la población elegible para la tecnología. Digamos, como les recordaba anteriormente, esto tiene que ver con el primer elemento importante del análisis de impacto presupuestario en salud, que es identificar el número de casos. En segundo lugar, vamos a tener una pestaña de costos asociados a la nueva tecnología, donde acá uno puede incluir los costos de la nueva droga, si esta droga implica consultas o cambios en los días de internación y demás. Otra pestaña que se llama ahorros, con la intención de distinguirlo un poco de costos de ahorros, que esto tiene que ver, por ejemplo, si una nueva droga nos reduce días de internación, o si esta nueva droga nos reduce consultas de seguimiento, por ejemplo. Y finalmente, la cuarta pestaña presenta distintos tipos de ajustes, dentro de los cuales nosotros podemos incorporar la tasa de difusión o la cuota de mercado esperada de la nueva tecnología, y también, por ejemplo, esto tiene una mirada un poco más argentina, que tiene que ver con las tasas de inflación. En Argentina tenemos unas tasas de inflación moderadas, por decirlo de alguna manera. En otros países latinoamericanos la inflación no es un problema, pero bueno, para aquellos casos en los que sí, tenemos la posibilidad de ajustar por inflación nuestros resultados. Ese es como un pantallazo general de las 4 pestañas de nuestro modelo web. Como les comentaba recientemente, yo ya tengo un poco precargado este modelo para hacer la presentación un poco más ágil. Entonces, concentrémonos en la estimación de la población objetivo y supongamos que nuestro seguro de salud ya identificó, luego de aplicar tasas de incidencia, de prevalencia, porcentaje de pacientes que son candidatos a recibir la tecnología y demás, un número de pacientes que son candidatos a recibir la intervención. Supongamos que nosotros identificamos que el número de pacientes por año que van a recibir la nueva tecnología es 400. Básicamente lo que hacemos es incorporarlo en este casillero que está acá. Y lógicamente esto es fácilmente modificable. Yo puedo reducir el número de casos o también puedo incrementarlo. Podemos considerar que son 1000 pacientes, 4000 pacientes, y eso puede modificarse sin ningún tipo de inconveniente. Acá directamente incorporamos nuestro valor, el número de casos que esperamos. Ahora bien, puede suceder de que nosotros no tengamos mucha certeza acerca de ese valor, porque por ejemplo en nuestros países quizás no tenemos fuentes muy fidedignas para estimar la prevalencia o la incidencia. En ese caso, el modelo web nos brinda la posibilidad de estimar o de incorporar como un marco de incertidumbre acerca de este valor a través de un desvío estándar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos mucha incertidumbre acerca de este valor, porque por ejemplo la incidencia o la prevalencia la sacamos de un artículo publicado en otro país, por ejemplo un país europeo, podemos modificar con esta barra que tenemos acá el desvío estándar asociado al grado de incertidumbre que tenemos acerca de este valor. Un valor en el cual no tenemos tanta confianza va a implicar, por ejemplo, un desvío estándar alto, por ejemplo, este que está acá, que es de 40%, que es un desvío elevado, pero si, por ejemplo, contamos con estudios poblacionales en nuestro país y medidas muy concretas de incidencia-prevalencia, este desvío estándar puede ser reducido hasta valores muy bajos o incluso el cero, si nosotros ya sabemos fehacientemente el número de pacientes año que vamos a tener. Y fíjense que acá a la derecha el modelo web nos muestra una distribución de densidad de nuestros casos esperados, digamos. Entonces, nosotros, en este caso que tenemos mucha incertidumbre en este valor, porque no estamos muy seguros si este va a ser nuestro número de pacientes, el intervalo de confianza simulado es amplio, porque nos dice, bueno, con el 95% de confianza, nosotros podemos esperar tener entre 100 casos y 714 casos. Y esto es algo bastante interesante y muestra cierta flexibilidad del modelo para adaptarse a distintas situaciones, con mucha evidencia o evidencia rigurosa de incidencia, prevalencia, o en aquellos casos en donde nuestra información no es tan confiable. Los costos, como les decía, esto ya está un poco prellenado, pero muestra bastante como el uso que podemos hacer.
Acá podemos identificar distintos tipos de costos asociados a nuestra tecnología. Acá por simplicidad vamos a asumir de que estamos tratando una patología para la cual no hay un tratamiento previo y aparece por primera vez un tratamiento que parece ser prometedor. Entonces, lo que vamos a decir, fíjense que acá yo puedo agregar distintas cantidades de tipos de costos. Podemos decir, por ejemplo, que una nueva droga, supongamos que es un fármaco para un determinado evento de salud, necesita el consumo de determinados recursos sanitarios. Por ejemplo, el paciente, para administrarle esta nueva droga, tiene que estar internado en observación. Entonces podemos incorporar costos de internación y costos de medicamentos. Podemos especificar el tipo de costo en cuestión, si es un costo por caso, si es un costo fijo independientemente del número de pacientes y demás, que eso se ve en esta pestaña que está acá. Adicionalmente, podemos especificar la tasa de uso, esto es si el 100% de los pacientes se van a tener que internar o no, quizás solamente necesitan internarse el 50% de los pacientes y eso puede ser, eso lógicamente va a tener impacto en el presupuesto y puede ser modificado en este casillero. Y también nuestro modelo web nos brinda la posibilidad de especificar un valor exacto, por ejemplo, si nosotros sabemos cuánto cuesta, por ejemplo, un comprimido de esta nueva droga, podemos establecer un valor exacto o también podemos establecer qué es lo que conocemos. Quizás no conocemos un valor exacto, sino podemos conocer o un valor más probable, por ejemplo, para el día de internación, o un mínimo y un máximo. Por ejemplo, en Argentina, el costo del día cama, de la internación, varía mucho según el prestador. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que conocemos un mínimo y un máximo, y podemos imputar cuál es ese costo mínimo y ese costo máximo. Exactamente sucede lo mismo, o más simple aún, cuando nosotros conocemos un valor exacto, por ejemplo, el valor del medicamento. El valor del medicamento usualmente no cambia por indicación, entonces podemos decir, bueno, conocemos un valor exacto y cargamos ese valor. Lo mismo, acá estos son ejemplos, supongamos que este paciente tomó esta medicación, la toleró bien, y bueno, por las dudas, tiene que tomar un comprimido cada, no sé, una determinada cantidad de tiempo dentro de un año, quizás una vez al año. Tiene un seguimiento ambulatorio. Bueno, podemos incorporar los costos de las consultas, podemos incorporar nuevamente el costo de los medicamentos y podemos incorporar otro tipo de costos. Acá uno puede fácilmente modificar esto, ¿no? Y supongamos, no sé, algún otro, por ejemplo, algún estudio de laboratorio que hay que hacerse luego para controlar que el paciente esté bien. Y acá podemos agregar por ejemplo, si conocemos un valor exacto y, por ejemplo, supongamos que, no sé, el paciente solamente necesita hacerse un estudio de laboratorio determinado y que ese estudio cuesta, supongamos, 1.000 pesos. Eso puede cargarse fácilmente. En tercer lugar, la pestaña de ahorros asociados a la nueva tecnología. Como les decía, esta tecnología incurre en consumo de recursos sanitarios, pero puede ser que también nos ahorre algún costo, como por ejemplo, si los pacientes en el estándar de cuidado o sin tratamiento se tenían que internar por esta patología en alguna cama de complejidad. Entonces, acá nosotros podemos incorporar cuáles son los ahorros asociados a esta tecnología, diciendo, bueno, si esta nueva droga, por ejemplo, el efecto, el beneficio que tiene es que los pacientes ya no tienen que internarse, o tienen que internarse un número de días más pequeño. Esto también puede ser incorporado en este modelo para representar fehacientemente el impacto que va a tener en el presupuesto del financiador. Entonces, nuevamente, nuestros valores de internación, por ejemplo, si un mínimo, un máximo, y acá les presento nuevamente lo que tiene que ver con las tasas de uso. Anteriormente, esto es un supuesto, asumíamos que el 100% de los pacientes consumen estos recursos sanitarios. Ahora bien, puede ser que un número de pacientes, por ejemplo el 60%, se ahorren, supongamos, 5 días de internación, pero quizás hay otro grupo de pacientes, el 40%, que se ahorra 15 días de internación, por ejemplo. Esto uno lo puede representar en el modelo para tener una estimación de impacto presupuestario más adecuada, con la intención de no sobreestimar ni subestimar el impacto presupuestario. Y finalmente, nuestra pestaña de ajustes, en donde podemos incorporar inflación, por ejemplo, para aquellos países en donde la inflación sea un aspecto muy importante a la hora de tomar decisiones de salud. Acá esto nosotros lo podemos modificar libremente, esto se puede editar.
y también la tasa de difusión o la cuota de mercado de la tecnología. En este caso, vamos a suponer que dado que no hay un tratamiento previo y dado que esta tecnología es muy prometedora, este financiador asume que la adopción va a ser relativamente ágil y rápida. Entonces, en el primer año se asume que el 50% de los pacientes van a tener este nuevo tratamiento, en el segundo año el 75% de los pacientes y en el año 3 el 100% de los pacientes van a tener, tener tratamiento con esta nueva droga. Y finalmente el último componente tiene que ver con los resultados de este impacto presupuestario. Y acá los que les muestro en el primer recuadro, nosotros podemos identificar para el financiador el costo total esperado. Que por ejemplo en este caso, esto son todas simulaciones, dado el número de pacientes, la cuota de mercado, los costos y los ahorros de la nueva tecnología, vamos a decir que en el primer año el financiador va a experimentar un costo de 26 millones de pesos si decide cubrir esta tecnología. En el año número 2, este costo va a ser de 51 millones de pesos y en el tercer año 90 millones de pesos. Estos valores son crecientes en el tiempo por dos razones. Número uno, porque se espera que la tecnología tenga una tasa de adopción bastante alta, digamos, a lo largo del tiempo, y también porque estamos considerando la inflación futura o la inflación esperada. Fíjense que debajo hay un intervalo de confianza sobre este presupuesto, que va, en este caso, es un intervalo de confianza muy amplio, porque recuerden que estamos asumiendo una incertidumbre muy alta con el número de casos. Como les comentaba anteriormente, estamos asumiendo que este financiador puede tener por año desde 100 casos hasta 700 casos al año, y eso lógicamente tiene un impacto muy fuerte en los costos esperados por año. Y otra pieza de información interesante que provee este modelo es lo que se conoce como el costo por miembro por mes, que básicamente nos muestra cuánto le costaría a este financiador brindar cobertura por miembro por mes, con la intención de tratar de informar, por ejemplo, en el caso de un seguro privado, por ejemplo, cuánto debería incrementar la cuota mensual de sus afiliados, de su población cubierta, si decidiera cubrir esta nueva tecnología. Entonces decimos, por ejemplo, que en promedio, obviamente debajo está el intervalo de confianza, que es amplio porque tenemos incertidumbre sobre el número de casos, este financiador debería incrementar su cuota mensual por miembro en 11 pesos para poder cubrir esta nueva tecnología sin preocuparse por el impacto en sus finanzas. Y lo que presentamos en este bloque de la derecha es lo que se conoce como la curva de aceptabilidad del presupuesto, que básicamente presenta para distintos presupuestos que puede tener este financiador, cuál sería la probabilidad de que pueda cubrir su tecnología sin comprometer su presupuesto. Entonces, por ejemplo, para un financiador que, por ejemplo, tiene supongamos 40 millones de pesos, tiene un presupuesto de 40 millones de pesos, él tiene un 92% de probabilidades de poder cubrir la nueva intervención con su presupuesto, es decir, de no experimentar problemas financieros. Fíjense que luego, para el año 2 y para el año 3, la probabilidad de no tener problemas financieros es un poco menor, porque estamos asumiendo de que nuevamente la cuota de mercado de la nueva tecnología va a crecer, eso va a impactar en el presupuesto y también va a haber un impacto por inflación, pero puede ser que este financiador o incremente las cuotas de sus afiliados, o si es un seguro público de salud, reciba una partida presupuestaria para brindar este tratamiento, entonces ya quizás en el año 2 y en el año 3 el presupuesto ya no sería 40 millones, sino este financiador ya sabe de que quizás el presupuesto, no sé, va a ser incrementado, por ejemplo, a estos 67 millones. Entonces la probabilidad en el año 2 de que pueda brindar este tratamiento sin problemas, sin comprometer su presupuesto, es del 77%. Esto con la intención de tratar de brindarle más información al decisor en un contexto de incertidumbre.
Finalmente, solamente para que vean cómo cambian los resultados y cómo estos resultados están conducidos por el grado de incertidumbre que tenemos sobre los parámetros, permítanme hacer una pequeña modificación de este desvío estándar. Supongamos que, no sé, la prevalencia, la incidencia, la tomamos de un estudio realizado en España. Pero supongamos que aparece un nuevo estudio epidemiológico en nuestro país que nos dicen que la incidencia y la prevalencia de España o en nuestro país es prácticamente la misma que habíamos considerado anteriormente en la literatura internacional. Por lo tanto, el grado de incertidumbre asociado a nuestra estimación es mucho menor. Supongamos que lo podemos asumir en este valor que está acá, ¿cierto? Que es aproximadamente un 11-10% de incertidumbre. Fíjense que ya cambió nuestra distribución de casos y fíjense lo que sucede en los ajustes, en la pestaña de resultados. Ya la incertidumbre asociada al impacto presupuestario es muchísimo menor, el intervalo de confianza se acotó mucho, y lo mismo con la cuota por miembro por mes. Alfredo, perdón, Alfredo, Sí. necesitamos caminar para cierre. No, está perfecto. Para que haya tiempo para preguntas. Sí, no, de hecho justo acabo de terminar mi presentación, así que estamos en tiempo, Alexandra, así que bueno, muchas gracias a todos, y consultas, comentarios o sugerencias sobre el modelo, nos pueden enviar un correo electrónico a esa dirección. Perfecto timing. Muchas gracias, Alfredo. Bien, justamente la idea de terminar un poco antes para tener más tiempo de preguntas, así que gracias. Excelente presentación. Vamos a abrir ahora para preguntas. Yo quería solamente mencionar que tenemos un grupo excelente de participantes. Tenemos en este momento 103 Wow. conexiones. Realmente isso mostra grande interesse. Agora, e hacer hincapié em que são 103 conexões, não 103 participantes, porque, como por exemplo, queria mencionar aqui que Cenetec me enviou mensagem, Verônica Galego, que indica que em Cenetec estão conectados aí uma sala com 14 pessoas. Então, e também me han enviado aqui por WhatsApp mensagem aqui com uma foto de los colegas de GITS, Ministério da Saúde do Brasil. Saludos aí também nos nossos colegas de GITS de Brasil, meus compatriotas. E eu vejo aqui na foto ao menos 8 pessoas, não sei se há mais, pero ao menos 8 pessoas de Conitec, de GITS, estão aí conectadas aí desde Brasília. Así que teníamos realmente, de verdad, es muy difícil estimar, porque muchos, como comenté, tienen muchas personas ahí. Y me acaba de enviar un mensaje también nuestro colega del Ministerio de Salud de El Salvador también, indicando que también ahí siempre hacen auditorios y todo eso. Así que el impacto de nuestros webinars realmente ha sido cada vez más significativo. Bien, yo pediría a ustedes entonces para empezar con las preguntas. Yo sé que algunas personas tuvieron problemas con la conexión. Yo vi aquí un mensaje de Alexander Tarev y también de Marce Caballero. Entonces, pero de todas maneras, el enlace de la grabación vamos a enviar el lunes, un enlace de grabación, así para que aquellos que no han podido participar por alguna razón o han perdido parte de la presentación, eso va a estar disponible en la grabación. Muy bien. Várias pessoas aqui enviando saludos desde Chile, aqui, Pilar Hernández, muito boa apresentação, felicitando, saludos desde Surinam, Miriam Arendorf, saludos Miriam. E, bem, vocês podem fazer perguntas, pedindo a palavra, e eu vejo que Alfonso Rosales, nosso colega de Costa Rica, solicita a palavra para fazer perguntas, ou também podem enviar por chat, se preferem.
Vou pedir a minha colega Verônica Galego que me ajude aí em coordenação das perguntas para identificar as perguntas. E assim já passo a palavra diretamente a Alfonso Rosales. Alfonso, adelante. Déjame ver aqui, Alfonso, parece que tu estás com o micrófono cerrado. Déjame tentar cambiar um ratito, por favor. Verônica, creio que tu estás como moderadora. Tu tienes que hacer esto. Tienes que abrir el micrófono de Alfonso, por favor. Tu tienes el derecho de moderación. Tienes que hacer Sí, me clic escuchan bien, buenos de días. Alfonso, por favor. Alfonso, ¿lo ven por ahí? Alfonso Rosales, el primero del listado. Perfecto. A ver, ya. Ahora, ¿Listo? Alfonso, adelante. Alfonso, tienes el micrófono abierto. Adelante. Bien, parece que Alfonso tiene algún problema con su micrófono. Está abierto, pero no está logrando hacer uso. Bien, Alfonso, te pedimos que nos envíe por favor por chat. Miriam Narendorf de Surinam nos pregunta si saben si hay semejantes programas en inglés. Por supuesto que eso es algo que debemos prever. Eu pediria a Alfredo para hacer comentários sobre isto. E agora também a Redetsa, e aí invito a Surinam para juntar-se a Redetsa. Todavía no, Surinam não hace parte, pero seria muito bem-vindo. Pero agora com a incorporação de Bermuda, hace um mês que Bermuda se incorpora a Redetsa, sem dúvida vamos a ter que ter assim, essa atenção especial também para todo lo que hacemos hacer en español, en inglés también. Pero, Alfredo, paso la pregunta de Surinam. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, tenemos como distintos recursos, digamos, que pueden compartirse, sobre los que podemos compartir información sobre análisis de impacto presupuestario en salud. Hay, por ejemplo, una referencia casi obligada, por así decirlo, son los trabajos que ha desarrollado la fuerza de tareas de ISPOR en análisis de impacto presupuestario en salud. Hay dos artículos, uno de 2007 y otro de 2014, que en esta presentación está la cita de uno de ellos. Y además, desde el instituto, en lo que tiene que ver con instancias de formación en estos temas, el instituto tiene un curso a distancia de análisis de impacto presupuestario en salud, que es un curso de unas 3 clases y un taller, en la cual profundizamos muchos de estos conceptos que brindamos en la presentación de hoy. O sea, brindamos la definición del análisis de impacto presupuestario en salud, los distintos componentes, con muchos ejemplos. Presentamos también el modelo web de una manera bastante didáctica y con casos concretos para ser aplicados en el modelo web y obtener resultados e interpretación de resultados. Con una mirada, una perspectiva latinoamericana en el caso de nuestro curso, porque algunos países de la región tienen sus propias guías de cómo desarrollar un análisis de impacto presupuestario en salud, como por ejemplo Colombia, digamos. Y a nivel internacional, creo que ISPOR en sus eventos suele tener cursos presenciales de análisis de impacto presupuestario en salud. De todas maneras, quiero enfatizar de que el análisis, a diferencia de los estudios de costo-efectividad y demás, el análisis de impacto presupuestario en salud constituyen herramientas un poco más novedosas en el tiempo. Por lo tanto, las instancias de formación o los artículos más didácticos son un poco limitados,
pero en general son estos que comenté previamente, los artículos científicos de ISPOR, y nosotros tenemos un curso virtual de 4 clases, con una mirada un poco más latinoamericana, pero que fácilmente puede aplicarse a otros contextos u otras situaciones de países de medianos y bajos ingresos. Muchas gracias, Alfredo. Eu vou fazer um bloco de perguntas, então eu te pido que você pode tomar nota, por favor, porque são perguntas muito interessantes. Algumas, claro, não são tão fáceis de contestar tão rapidamente, mas se pode tomar nota das perguntas, vamos fazer um bloco de 3 ou 4. Bien, a primeira pergunta aqui que eu tenho de Ivan Zimmerman, congratula por uma excelente apresentação. E pergunta se todos vou fazer a pergunta está em inglês, assim que eu vou fazer a pergunta como está em inglês. Are all the final values based on Monte Carlo simulations? Então essa é a pergunta de Ivan Zimmerman. Muitas gracias, Ivan. Muito obrigado. Depois de Maciel Abreu, pergunta: depois de cargar um modelo, ¿lo puedo guardar en la aplicación por mucho tiempo? Entonces la pregunta de Maciel Abreu. Bien, en la misma pregunta se puede hacer varios modelos al mismo tiempo. Muy bien, aquí vamos a ver. También Maciel Abreu, tem várias perguntas, Maciel. ¿Qué tan segura es la información para que otra persona no vea mis datos? Bien, entonces son las preguntas de Maciel, un bloque de preguntas. Tenemos Marian Carga Hins. This topic is very important. Isso é uma solicitud, não é uma pergunta, mas uma sugerência for English translation. Okay, Marian, thank you very much for the suggestion. I think you're totally right. It's a kind of expensive to provide translation. That's why we are trying to alternate now in Spanish English presentations with Spanish speaking and English speaking. Our next webinar will be in English. But we could think about, and if Alfredo agrees, in the near future, we can think about a budget impact analysis webinar in English, so the English-speaking countries can follow more easily. But thank you very much for the suggestion. Eu tenho aqui também aqui algumas que enviam por alguns estão enviando por chat e outros estão enviando por Q&A, que complica um pouco porque eu não logro ver muito bem acá, pero não há nenhum problema. Vamos. Beatriz Rodrigues pergunta: como se poderiam estimar de maneira mais precisa o caso de um procedimento que tem um dispositivo com uma alta variabilidade de preço em el mercado? Exemplo, procedimento de implante coclear, não? Procedimento de implante coclear, se a alta variabilidade de preço no mercado pode ser um problema para o estudo de impacto presupuestário. Aline Navega, vou ler em inglês também. Hi Alfredo, thank you for your presentation. I have 2 questions about the web tool. It is possible for the user to take account of changes in the population. For example, sorry, I lost here the question. For example, you have 100 patients eligible for the treatment, but will be growing in the next 3 years. So that's the question. Okay? E Verônica Galego de Senetec pergunta como determinam o umbral. Creio que já temos um bloco bastante extenso de perguntas. Eu pediria a Verônica que pueda dar depois seguimento e desafortunadamente eu vou ter que aí nos alguns minutos, nos 5 minutos, sair. Pero eu vou deixar minha querida Verônica Galego coordenando a sessão de perguntas
pero de todas maneras pasaría ahora a Alfredo para contestar este bloque ya bastante, con muchas preguntas, hay mucho interés en el tema, sin duda. Ya aprovechando para agradecer a todos ustedes por la participación y también, por supuesto, a Alfredo por una excelente presentación y que podamos seguir con este trabajo, esta colaboración tan importante para nosotros. Pero entonces, Alfredo con la palabra para contestar y después Verónica asume la coordinación de los trabajos. Muchas gracias por la atención, por su participación. Muchas gracias, Alfredo, por una excelente presentación. Con la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas. Son todas muy interesantes. No sé si voy a tener tiempo para responder todas con suficiente detalle, pero voy a hacer el intento y en cualquier caso, si alguien quiere tener más detalle acerca de estos puntos en particular u otros, quizás hay otras personas que no tuvieron la posibilidad de formular las preguntas a través de la interfase de Webex, nada, no duden en consultarme acerca de el impacto presupuestario en salud en general y nuestro modelo web en particular en mi correo electrónico, que con mucho gusto responderé las preguntas con más grado de detalle. Pero bueno, paso a responder un poco arranco quizás con las últimas preguntas y voy a intentar terminar en las primeras. En primer lugar, la pregunta de Aline, que tenía que ver si el modelo considera o puede considerar cambios de la población en el tiempo. Sí, lo puede hacer con algunas limitaciones o particularidades, porque tengamos en mente que este modelo es un modelo de tipo genérico, de tipo general, porque nuestra intención es que pueda adaptarse a distintos contextos y a distintos tipos de enfermedades de una manera lo más genérica y lo más simple posible. Hicimos el intento de tener un modelo como bien claro y bien simple, con la intención de que cualquier tipo de usuario lo pueda utilizar. Por eso quizás sacrificamos algunas cuestiones técnicas que son detalles, pero sí, el modelo tiene la posibilidad de ir cambiando un poco la población en el tiempo. De todas maneras, esos como que son contextos un poco particulares en el análisis de impacto presupuestario en general. Salvo casos muy específicos, en general se asume que la población es constante en el tiempo, porque el análisis de impacto presupuestario en salud se hace en un horizonte temporal muy corto, que usualmente va de 3 a 5 años. Entonces, en general, es bastante razonable asumir de que el número de casos se mantiene constante durante ese periodo de tiempo. Pero gracias por la pregunta. Otra pregunta tiene que ver también con qué sucede con los costos de las tecnologías, como por ejemplo drogas o dispositivos médicos y demás, y la variabilidad de los precios de mercado. Es una pregunta súper oportuna, porque en el análisis de impacto presupuestario en salud, los precios que nosotros consideremos de la tecnología van a tener un claro impacto en el presupuesto, porque nuestro resultado final, como pudieron ver en mi presentación, en general son pesos o son dólares. Digamos, uno habla de 10 millones de pesos, 5 millones de pesos. Si bien uno puede expresar eso por miembro por mes, siguen siendo pesos. Entonces, es un tema bastante amplio para discutir, pero algo que uno puede hacer en general es, para alguna tecnología en particular, considerar a qué precios puede acceder un financiador en particular. Como por ejemplo, un determinado financiador podría acceder a un descuento a la hora de adquirir una tecnología. Por ejemplo, si es un financiador de la salud muy grande, que tiene una población muy grande, podría acceder a un acuerdo particular con un productor de la tecnología. Y ese es el valor que hay que considerar en el AIP. Digamos, no necesariamente son precios de mercado, porque muchas veces los financiadores pueden acceder a tarifas preferenciales o con algún descuento o a un precio de salida de laboratorio, por ejemplo. Y ese es el costo que hay que considerar en el AIP.
de nuevo, recuerden que esto siempre es desde la perspectiva del financiador, observando un poco el presupuesto del financiador y qué es lo que efectivamente paga el financiador. Entonces, por ejemplo, si una determinada droga, un dispositivo en el mercado cuesta 100 pesos, pero el financiador lo paga a 60, lo que hay que poner en el IP como costo de la tecnología es 60, porque eso es lo que efectivamente va a pagar nuestro financiador. Pero nuevamente es un tema que da para súper interesante y que da para mucha discusión que no voy a poder brindarlo en detalle acá. Otras preguntas que están vinculadas quizás a la traducción y el tema del inglés y demás. Sí, por lo pronto esta presentación fue en castellano, pero algo que puedo hacer hasta que llegue la oportunidad de hacer la presentación en inglés es quizás traducir quizás estos slides o esta presentación, pasarla a inglés y compartirla, o eventualmente, cuando exista la posibilidad, grabar esta presentación en inglés, digamos, pero es súper interesante, estas consultas y el interés de otros países de habla inglesa en estas metodologías. Así que gracias por ello. Otra pregunta relevante tiene que ver un poco más con la plataforma web y la seguridad de los datos y ese tipo de cosas. Sí, la información es segura, digamos, o sea, por cómo está construida la interfase, no hay manera de que, no sé, de que otro usuario pueda ver los datos que uno está cargando, digamos. Eso es algo bueno. Lo que no está tan bueno de eso es que por la manera en cómo está armado y que para garantizarnos de que nadie más pueda ver los datos, uno no puede guardar esos datos en el modelo. Es decir, uno tiene que, cada vez que quiere correr el resultado, tiene que cargar estos datos, que no son muchos, de hecho uno se lo puede cargar en una plantilla de Excel, y luego ir copy-pasteando, no sé, la estimación de la población objetivo, o el costo de la tecnología, o la tasa de difusión esperada, uno lo puede cargar muy rápido eso en el modelo, y por lo tanto no se puede guardar esa información justamente por motivos de seguridad. Si se pudiera guardar, podría generar algún posible riesgo en términos del acceso a la información, digamos. Así que en el afán de garantizar la seguridad, decidimos como que el modelo no pueda guardar indefinidamente los datos de los usuarios, sino que funciona un poco como la memoria RAM, digamos, de que cuando se cierra el modelo, esos datos se van. ¿Qué otra pregunta más? No sé cómo estoy de tiempo, pero voy a intentar responder las últimas. Así se pueden correr varios modelos al mismo tiempo. Sí, nuevamente, como esto se aloja temporalmente en la interfase, podemos ser, por ejemplo, distintos usuarios de un financiador de la salud que estamos evaluando, por ejemplo, 3 tecnologías diferentes, y uno lo puede cargar, pero es uno por computadora o uno por interfase, digamos, como debería pensarlo un poco si yo, por ejemplo, abro el modelo web de modo incógnito o en otro explorador o en otras pestañas y puedo correr varios análisis. Eso la verdad es que no lo probé, pero es una pregunta bastante interesante. Y finalmente, ¿cómo se determina el umbral? Quiero hacer un comentario acerca de eso, que a diferencia, digamos, de lo que sucede con los estudios de costo-efectividad, en donde uno sí tiene un umbral o una disposición a pagar de una sociedad, en el análisis de impacto presupuestario en salud, como que no hay un umbral de costo-efectividad, sino que uno se tiene que adecuar al presupuesto que tiene el financiador. En mi figura, como el eje de potenciales presupuestos del financiador se va ajustando según los costos, digamos, de las tecnologías. Por lo tanto, no sé, si un financiador tiene menos presupuesto del que está graficado en nuestro diagrama, en nuestra figura de curvas de aceptabilidad del presupuesto, o por ejemplo tiene un presupuesto mucho más elevado,
puede tener cierta noción acerca de si puede cubrir o no puede cubrir la tecnología, digamos. Pero nuevamente, el presupuesto es algo que lo define el propio financiador. Digamos, hay financiadores de la salud que tienen presupuestos mucho más elevados, otros que son más chiquitos, un presupuesto mucho más acotado, o por ejemplo, puede haber financiadores de la salud que definen como una prioridad brindar una cobertura a determinada enfermedad, entonces pueden decidir asignar más recursos a esa cuestión, pero en cualquier caso siempre como este presupuesto es una variable específica de cada tipo de financiador. Quizás en sistemas de salud centralizados, donde hay un solo financiador, por ejemplo el sector público, quizás ahí lógicamente el presupuesto es uno solo y poder actuar como una regla de corte, una regla de decisión, pero en general la respuesta es que ese presupuesto o esa regla de decisión es específica de cada financiador. Y creo que respondí a todas las preguntas, si no me equivoco. De todas maneras, nuevamente, si tienen más preguntas o si quieren más detalles sobre algún punto en particular, no duden en contactarnos a nuestra dirección de correo electrónico que está en la presentación. Sí, muchas gracias, Alfredo. Sí, efectivamente ya estamos en tiempo, pero hay otras dos preguntas que a lo mejor se pueden contestar y vamos a tratar. Una que es de Esteban Orozco del IETS de Colombia, que dice, al visualizar la aplicación en la ventana de costos, solo se reportan los costos asociados al valor adicional necesario para la nueva tecnología, o hay alguna forma de mostrar los costos de la tecnología actual. Se puede discriminar los costos de los eventos adversos o los eventos evitados. Y otra pregunta que también mandamos de aquí de CNT, que es, en caso de no contar con el dato epidemiológico de la enfermedad evaluada, ¿existe alguna forma válida de realizar el análisis de impacto presupuestal o se debe de decir que no es factible realizarlo? Y por último, en su experiencia, la cuota de mercado tiene diferente comportamiento en relación a los medicamentos huérfanos o los de uso común. Serían las últimas dos preguntas. Ok, un minutito. Son muchas preguntas y me tengo que hacer como una pequeña nota. Ahora voy a arrancar al revés, voy a comenzar por las primeras preguntas porque son menos. Información epidemiológica. La información epidemiológica es necesaria para poder hacer un análisis de impacto presupuestario en salud, es decir, poder definir el número de casos, al menos con incertidumbre, porque eso tiene como un impacto claro en el presupuesto, digamos. No es lo mismo tener que cubrir una tecnología para 100 individuos cubiertos que cubrir esa tecnología para 1000 individuos cubiertos. Va a tener un impacto casi lineal en el presupuesto del financiador. Por lo tanto, ese dato tiene que estar, pero ahí aparecen discusiones acerca de cómo estimar esos valores o qué aproximaciones utilizar. Sabemos que muchos países latinoamericanos no cuentan a veces con estudios epidemiológicos propios de incidencia, prevalencia para determinadas enfermedades, o quizás tienen esos estudios, pero quizás son realizados en un número pequeño de pacientes. Ahí hay distintas aproximaciones, digamos, epidemiológicas o estimaciones que se pueden hacer. Número uno, es como revisar la literatura local acerca de esta información. Si esa información no está, uno puede buscar este tipo de estudios epidemiológicos en algún país en donde uno considere que estos patrones de incidencia y prevalencia de la enfermedad pueden ser similares, y eventualmente hacer algún ajuste, tener alguna discusión con expertos en la enfermedad para tratar de ajustar esas posibles tasas de incidencia o prevalencia. O también se puede generar un grupo de expertos en la temática con la intención de discutir acerca de esos valores. No tener una evidencia súper rigurosa no invalida realizar un análisis de impacto presupuestario, porque nosotros también podemos tratar de representar la confianza o la certidumbre que tenemos acerca de ese valor. Como le mostré anteriormente, en nuestro ejemplo del modelo web de los 400 casos, nosotros decíamos que, por ejemplo, ese valor de incidencia o prevalencia que nos permitía llegar a los 400 casos, quizás lo habíamos sacado de un paper
realizado para la población de España, por ejemplo. Entonces, como confiamos poco, no tenemos tanta confianza en ese número, podíamos asignarle un rango de variabilidad. Y eso nos va a dar como un rango de variabilidad en el impacto presupuestario. Cuando, no sé, si estamos asumiendo que el número de pacientes es menor a lo que nos reporta este estudio de España, supongamos, no sé, un 40%, un 50% menor, nosotros podemos obtener el impacto presupuestario asociado para ese número de pacientes. Y de la misma manera para un límite superior. Y luego nosotros no hablaríamos como de una estimación puntual del impacto presupuestario, sino que hablaríamos de un rango de impacto presupuestario. Entonces quizás si tuviéramos un valor muy bueno, súper riguroso para nuestra población, súper específico, podríamos decir, bueno, el impacto presupuestario va a ser, por ejemplo, 1 millón. Y si tenemos una estimación con de población con datos epidemiológicos no tan rigurosos, podríamos ofrecer un rango y decir el impacto presupuestario va a ser entre 500.000 y 1,5 millones, por ejemplo. Pero esa información, aún así, que por más que sea expresada como un rango, va a tener mucho valor para un tomador de decisión. Digamos, va a ser súper significativa, porque de otra manera no se queda sin esa pieza clave de información a la hora de brindar cobertura que tiene que ver con esto va a afectar mucho o poco mi presupuesto, o lo va a afectar mucho con qué probabilidad y lo va a afectar poco con qué otra probabilidad. Pero es un tema ese, sobre fuente de información y adaptación que se puede seguir discutiendo. Por otra parte, la pregunta sobre cuotas de mercado de medicamentos huérfanos, sí, nuevamente, la estimación de la cuota de mercado es uno de los ejercicios más complejos en análisis de impacto presupuestario en salud, porque influyen dos factores. Por un lado, influyen los patrones de prescripción, esto es que, bueno, apareció la nueva droga parece que es buena, y cómo uno va estimando que los prescriptores, los médicos prescriptores la van indicando a la población a lo largo del tiempo, y por otra parte también tiene que ver con la facilidad en el acceso a brindar ese tratamiento de manera oportuna por parte de financiadores y prestadores. Por ejemplo, si un financiador de la salud tiene algunos problemas o barreras, por ejemplo, no sé, en la logística de la gestión de un nuevo medicamento, y eso va a afectar de alguna u otra manera la cuota de mercado, que es como la cuota de mercado efectiva. No debe reflejar solamente el patrón de indicación, sino que los patrones de indicación y uso efectivo de esa tecnología, pacientes que realmente pudieron tener acceso y usar esa tecnología en particular. La estimación de cuota de mercado depende de muchos factores. Por ejemplo, depende de, lógicamente, el valor terapéutico de la nueva tecnología, depende también de la cantidad de comparadores que existan. Seguramente la adopción de esa nueva tecnología va a ser mayor si no hay ningún tratamiento para esa patología, y quizás puede ser mejor si uno, en vez de tener un comparador, tiene 2 o 3 o 4 comparadores que ya existen en el mercado. Eso va a tener una influencia en la velocidad de la tasa de difusión de la nueva tecnología. Pero sí, sería esperar que cuando uno no tiene comparadores, la tasa de difusión debería ser más alta que cuando uno tiene muchos comparadores, siempre teniendo en consideración como el valor terapéutico de la nueva tecnología. Puede ser que tengas muchos comparadores y la nueva tecnología sea muy costo efectiva, sea muy valiosa, seguramente la tasa de difusión va a ser más alta que si el valor terapéutico de la tecnología no es tan claro. Y finalmente, la última pregunta tenía que ver con un poco el modelo y los costos y ahorros. Es que en el ejemplo que presenté hace un momento, es la simplificación que hice para no mostrar como tantos costos y tantos ahorros. El ejemplo es que no existe un tratamiento actual y aparece esta nueva droga, entonces uno dice, bueno, los costos de la nueva droga son estos y los ahorros de la nueva droga son estos otros. Pero sí, si uno tiene, por ejemplo, un comparador, ya existe un tratamiento de cuidado estándar, uno puede incluirlos en el modelo, puede considerarlos obviamente teniendo atención o prestando atención en los costos del estado actual o del tratamiento actual con la tecnología
del estándar de cuidado y haciendo la diferencia con los costos de la nueva tecnología. Por ejemplo, uno podría plantear, bueno, ¿cuál es la diferencia de los costos de adquisición? ¿Cuál es la diferencia de los costos de eventos adversos? ¿Cuál es la diferencia del tratamiento de la enfermedad? Etcétera. La planilla tiene como cierta flexibilidad para que uno tenga en cuenta esa comparación entre el tratamiento nuevo y el tratamiento viejo, pero de nuevo hay que hacerlo prestando atención, digamos, a los costos o ahorros netos de manera comparativa. Ok, muchas gracias, Alfredo. Todavía quedan varias preguntas, las vamos a anotar y yo creo que te las vamos a hacer llegar a ti directamente. Beatriz Rodríguez, Alino Navega, Patricia Caballero, de Costa Rica, Fabiola Robertson, y bueno, van a quedar pendientes de responder, pero te las vamos a hacer llegar para que tú las puedas contestar, y posteriormente supongo que en el sitio de Redetsa pues estarán también estas respuestas. Por último, nada más quería comentar que el día 12 de abril habrá otro webinar que lo dictará el doctor Toby Clark. Este webinar tiene el título, bueno, el tema es sobre evaluación de tecnologías y tecnologías sustentables, tiene que ver con gestión de tecnologías para la salud. El doctor Toby Clark es director en la OMS, en el Centro Colaborador de Health Technology Management, y pues esperemos que sea también de su interés. Y el último anuncio es que por favor, si tienen temas, las personas o los miembros de Redetsa que quieran que se vean en estos webinars, que por favor manden a Alexandre sus propuestas y que nos indiquen por favor algún tema que ustedes quieran proponer. Sería todo. Muchísimas gracias a todos. Tenemos que cerrar el webinar y les agradecemos su atención y su apoyo. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.